Y bien, queridos hermanos, continuamos con nuestro programa. En esta oportunidad queremos estudiar juntos la escuela sabática, una hermosa lección que tenemos para compartir, hablando sobre la creación y las bases que nos da la creación, el relato bíblico de la creación, para aspectos muy importantes de nuestra fe. Estoy con parte de la clase 5 de la escuela sabática de la Iglesia Central. Me gustaría presentar a mis hermanos aquí presentes, así que voy a comenzar por Claudio. Claudio, ¿querés presentarte y saludar a los hermanos? Sí, ¿qué tal? Feliz sábado para todos, una alegría el poder estar acompañándolos. Somos de la clase 5, como mencionó recién el pastor, y estamos muy contentos de poder estar participando y acompañando a la iglesia. También, Sergio, te doy la bienvenida y te agradezco de ya por tu participación. ¿Cómo estás? Ahí tenemos un problemita de audio, creo, ¿eh? Tenemos un problemita de audio, vamos a ver si lo corregimos. Bueno, José, mientras corregimos, José, también te damos la bienvenida a esta clase. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pastor. Bien, bien, acá compartiendo la lección y tratando de sacar nuevas enseñanzas para nuestras vidas. Muy bien. Muy bien, vamos a compartir entonces la lección de esta semana. Queremos dialogar juntos en relación con lo que nos enseña el relato maravilloso de la creación, que no es un relato más de tantos que hay en la Biblia, todos son importantes, pero este es un retrato y un relato fundacional porque nos habla mucho acerca de verdades importantísimas que Dios revela al ser humano. Quizá como una breve introducción vamos a hablar en, en este repaso acerca de la gran pregunta que se plantea en el debate científico y yo diría espiritual también en este tiempo. ¿Fue el hombre creado por la mano de Dios o es el resultado de la evolución interminable de millones y millones de años de las especies? Es una pregunta que vamos a dialogar. También si puede ser interpretada la Biblia de modo que pueda aceptarse tanto el origen del hombre como la teoría de la evolución. Se pueden hermanarse o congeniarse estas dos filosofías. ¿Y qué implicaciones o significados tiene aceptar o rechazar la creación literal de Génesis en 6 días literales, tal como le enseña Génesis capítulos 1 al 3? Los temas principales que vamos a estar dialogando, que ya hemos repasado en la semana o estudiado, tiene que ver con el debate o la polémica que hay entre origen divino o azar. Días literales o días de grandes periodos de tiempo, o días simbólicos, como algunos lo han referido teológicamente. Si sábado o domingo es el día que debemos guardar y observar, y qué dice la Biblia respecto a el matrimonio y el ideal original de familia para la raza humana. Pecado y muerte o evolución y supervivencia también es otro gran dilema. ¿Qué preguntas, muchachos, no es cierto? La verdad que sí, tenemos una serie de temas que nos desafían y que por la gracia de Dios hay respuesta clara, sencilla, contundente en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Génesis, que nos permite a nosotros tener fundamentos claros y permanentes en cuanto a estas verdades. Así es, fíjense ustedes, no sé si notan conmigo, el hecho de que lo más importante que tiene que tener claro el hombre respecto de su origen, de su destino, si no lo tiene claro uno con Génesis, si no encuentra la respuesta en Génesis, ¿dónde? Si no, ¿no es cierto? Exactamente. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cuál es la forma de adorar a Dios? ¿En qué momento? ¿No es cierto? ¿En qué espacio de tiempo? ¿Cuál es el ideal de Dios para la existencia humana, para la familia humana? ¿Cuál es la explicación de todo lo malo que pasa en este mundo? ¿Mm? Temas importantísimos, ¿no es cierto? Pecado o muerte, evolución y supervivencia. Bueno, fundamental, así que impresionante lo que podemos sacar y estudiar en esta lección. Bueno, ¿cuántos de ustedes descienden del mono? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos tienen un abuelo mono o bisabuelo mono? Felizmente que no. Nuestro Padre es el Gracias a Señor. Dios, ¿Quién no. quiere leer allí Génesis 1.1 conocidísimo? A ver, ¿quién lo puede leer? Lo leo. Sí. ¿Listo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, aquí vemos claramente que hay una declaración importantísima. La Biblia no comienza diciendo o demostrando que Dios es el creador. No, no se encarga de eso la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia da por sentado
que Dios es el que creador. Dios es. Así Tal que cual. tómalo, déjalo, podemos decir, ¿no es cierto? El que toma la Biblia tiene que tomarla de tapa a tapa, teniendo en cuenta que ahí sí está hablando Dios el creador. Lo bueno de esto, perdón, ¿no? Sí, Lo cómo bueno no. de esta afirmación es que la Biblia no entra, digamos, en teorías, en debates, en cuestiones que por allí no se comprende, sino que ya es una afirmación clara y contundente. Es decir, nosotros venimos de la mano de Dios, somos creación de Dios. Ya no discute ningún otro tema y empieza a desarrollar lo que sería la historia de la humanidad a partir de esa afirmación. Ahora, También, sí, 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 te también escucho. podríamos agregar lo importante que es para interpretar el resto de la Biblia, ¿no? Tener la Sí, base de este pensamiento y de esta certeza de que somos creados, ¿no? Genera un fundamento sólido para toda la Biblia. justamente eso quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia que hace en nuestra vida y en la forma de encarar nuestra vida el hecho de saber que nosotros venimos de Dios, que venimos de la mano bondadosa de Dios? ¿Cuál es el resultado o la diferencia que hace creer o no creer, aceptar o no aceptar esto? En lo personal, muchas veces me pongo a pensar en esto a través de la experiencia de cada personal, ¿no? O mía. Allí veo de que, en definitiva, Dios plantea el final, el principio y el final de mi historia. Es decir, vengo de su mano, hoy por hoy Él me dice que soy su hijo y voy hacia la eternidad. Quizás si no conociera la Biblia, no conociera el libro de Génesis, entendería que no, o sea, no entendería dónde estoy parado, digamos. No tendría un objetivo claro en la vida. Aunque muchos trazan una línea recta en su vida en cuanto a lo terrenal, tienen muchísimas dudas en cuanto a lo que viene después. Y a partir de esta afirmación y enseñanza bíblica tenemos el panorama completo. Así es. Es importantísimo porque cuando uno mueve o corre el punto de partida, necesariamente está corriendo el punto de destino y está desenfocando completamente al ser humano de su verdadero propósito, ¿no? Vemos en la diapositiva que Dios nos enseña en su palabra que es preexistente y Él intervino en forma personal y bondadosa y artesanal, diría yo, en la creación. Toda la divinidad estuvo presente en la creación, por eso viene el plural, el aspecto trinitario de la creación queda claro ya desde el vamos, ¿no es cierto? Diciendo Totalmente. hagamos, Dios se presenta en forma plural allí, hagamos al hombre a nuestra imagen, por lo tanto, Dios el Padre actuó, el Espíritu Santo actuó, se movía sobre la faz de las aguas, Cristo como el agente creador actuó, tenemos la certeza o la esperanza que Dios hizo el universo y puede dirigir y guiar los destinos de este mundo, ¿no es cierto? Nuestro origen es muy elevado. Por lo Incluso, tanto, sí, sí, Claudio. perdón. Incluso me gusta mucho y me entusiasma mucho esta verdad, porque hay textos en la Biblia que habla de que Dios tiene prefijado una serie de circunstancias favorables para que nosotros lo podamos conocer, Sí, para que nosotros podamos entender su salvación y para entender también de que sus planes siempre son buenos. Es decir, al entender que partimos con la información de que Dios es nuestro creador, también nuestro sustentador, nuestro redentor, y en sí. definitiva pronto lo veremos cara a cara. Creo que eso es motivo de mucha esperanza, de Em, solidificar un poco lo que es la fe personal de cada uno. Correcto, muchísimas esperanza. No sé si Sergio tenés, podés estar con audio habilitado. A ver, no. Aún no, quizás entramos y salimos de vuelta a ver para tenerte, porque si no te vamos a tener allí este, como, como eh, un Como espectador espectador, mudo, ¿no es correcto. cierto? Y necesitamos sí o sí tu participación. Seguimos entonces allí con... Pastor, Sí, adelante, José. me gustaría remarcar el hecho de que la creación, si bien está en el Génesis, Sí, se apunta a que en toda la Biblia encontramos textos relacionados con la creación. Esto quiere sí, decir que es algo muy importante dentro del estudio de la Biblia muy y bien. de la comprensión que tenemos que tener de esta situación, ¿no? De que somos seres creados. Eh, lo encontrás en todo, a lo largo de toda la Biblia. Es cierto, Totalmente. eso es muy importante lo que decís, José, porque el tema de la creación se va como una nota permanente machacando y
de alguna manera repercutiendo en toda la Biblia. Es como cuando uno escucha el bolero de Ravel, ¿no es cierto? Esa melodía tan, tan, na, 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 que tiene como un golpeteo permanente, ¿no? Bueno, aquí encontramos esa melodía, ese ritmo en forma continua. Dios creador, es el creador, y eso es muy importante de dejar en claro. Así que el debate acerca de si Dios creó o no, en la Biblia no existe. El que toma la Biblia tiene que saber como una presuposición, ya lo estudiamos esto hace unas semanas atrás, que Dios está y Dios es el creador del ser humano. ¿Sí? Muy bien. Tal cual. Seguimos con un punto más. Y acá un punto fundamental. Si Dios es creador, ¿cómo crea Dios? ¿Cómo Dios llevó adelante la creación de este planeta? La Biblia dice que Dios lo hizo en un día, y al decir día, ¿no es cierto?, dice un día literal de 24 horas como los vivimos nosotros hoy. ¿Alguno de ustedes, muchachos, quiere leer 1.5? Bien, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1.5. Un día, fíjense, en un día Dios hace muchísimas cosas. A veces, uno a veces en estos momentos, en estos tiempos, dice, se me fue el día, no hice nada, o hice menos de lo que pretendía, ¿no es cierto? Pues somos limitados como seres humanos. Pero Dios, fíjense, todo lo que hace en un día, y lo hace por la palabra de su poder. Algunos, no obstante, están incómodos con esta idea de un Dios tan todopoderoso, ¿no es cierto?, tan grandioso como es, y dice, no, vamos a armonizar la evolución teísta que Dios creó por medio de la evolución. Dios creó por medio de grandes periodos y días, algo metafórico que refiere a un periodo grande de tiempo, pero el simple hecho de que estos días se dividan expresamente en mañana y tarde, o atardecer y mañana, real se subraya justamente este hecho, ¿no es cierto?, que fue un día, no fue algo diferente, fue un día, tarde y mañana. Y acá algo interesante, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuándo comienza el día según la Biblia? Bien, en la tarde hasta la mañana. Claro. De puesta de sol a puesta de sol, digamos. Claro, nuestra cultura decimos, bueno, empezó el día porque me desperté, es de mañana, amaneció, empezó el día. En la Biblia vemos que el día empieza con el atardecer. Por eso los que guardamos el sábado sabemos que guardamos desde la puesta del sol, ¿no es cierto? Y ahí es importante tener eso en cuenta. Cuando baja el sol o cuando se pone el sol, empezó el día. Y esto es interesante, fíjense por qué. Para Dios, el día comienza cuando uno descansa, no cuando uno trabaja. Claro. Por eso el sábado fue el primer día para Adán y Eva. Ellos comenzaron no trabajando la semana entera y poniéndole nombre a la criatura y conociendo todo, sino comenzaron ¿cómo? Descansando. Descansando, Con un día ¿no? de descanso. Así que fíjense. A mí me llama la atención el tema del ciclo semanal, días de 24 horas, el tema de la organización del tiempo, el hecho de poder organizar actividades bien cronológicamente armadas, que nos llegan a nosotros a dejar la lección de que Dios fue ordenado, de que Dios acomodó el mundo, creó el mundo en 7 días, y que tuvo el día séptimo para compartir la comunión con Adán y Eva. Y nosotros, cuando muchas veces corremos con los tiempos, no debemos de perder de vista ese enfoque. El ciclo semanal tiene actividades, tiene día, tiene tarde y mañana, tiene momentos de descanso, y apunta y se centra en cuanto a lo que es el séptimo día, o sea, un día para descansar. Muchas veces pienso que debemos proyectar esa semana hacia el sábado, para que la semana sea organizada, para que los momentos de preparación sean claros y que nos ayuden a tener mejor preparación, cosa que el sábado nuestra mente incluso esté predispuesta a escuchar la palabra de Dios. Importantísimo. Vieron que a veces llegamos a la puesta del sol del sábado con como que una frenada, dejando las marcas de los neumáticos, frenando de golpe, pero es bueno ir frenando y preparando, que sabemos que es sábado desde el domingo, nosotros sabemos que es sábado, y de eso es importantísimo tener en cuenta. Pastor, sí.
Te escucho. El hecho por ahí de quitarle esta verdad a la Biblia de que Dios creó los días literalmente de 24 horas, Sí, nos estaría quitando la posibilidad de creer en este día de reposo especial y apartado para nosotros también. sí, Entonces es importante entender que fue creado así como lo dice la palabra de Dios, con días literales de 24 horas. exactamente. Eso nos habla precisamente de que son días como Dios lo ha establecido, y por eso el sábado es un día especial, porque fue el mismo sábado de la creación. No es que estamos guardando un día que fue uno de los días, de los millones de años que Dios usó para crear el mundo. Es el mismo día, 24 horas especiales, y el pueblo hebreo se ocupó de que esa secuencia semanal continúe. Por eso estamos tranquilos de que el sábado nuestro es el mismo sábado que el pueblo hebreo descansa y guarda, ¿no es cierto? Exacto. No es que se va corriendo y para nosotros es sábado, pero para ellos es martes. Es el mismo sábado, ¿no es cierto? Un día tal que Dios estableció y por su propia palabra, porque la semana no está basada en movimientos astronómicos, sino que está basada en la orden directa De de Dios. nuestro Dios, ¿verdad? Exacto. Muy bien. No hay indicación de que exista algún intervalo entre esos días, sino que se compone una semana consecutiva, y esto justamente, como decía José, es el fundamento de que es el sábado, el día especial de Dios, y Ujú. es el mismo, es un monumento en el tiempo que Dios estableció para que sepamos que un día como el sábado fue el día que Dios creó el mundo. Quizá alguno de ustedes querrá leer esta cita hermosa de Elena de White, de ser semejante a Jesús. José, quizás, ¿podés leer? Ujú. Bueno, los primeros 6 días de cada semana nos fueron dados para trabajar, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Apartó el séptimo día para que fuera un día de reposo, en conmemoración de su propio descanso durante el mismo periodo, después de terminar la obra de la creación en 6 días. Pero la suposición infiel que pretende que los acontecimientos de la primera semana requirieron 7 periodos largos y de duración indefinida atenta directamente contra el fundamento del sábado del cuarto mandamiento. Hace oscuro e indefinido aquello que Dios hizo sumamente claro. Es importante esta cita de Elena de White porque nos hace ver quién gana con esa mentira. Cuando se dice no es un periodo largo, ¿quién gana? Los peritos y criminalistas dicen que cuando hay un homicidio hay que preguntarse quién gana con esa muerte, ¿no es cierto? ¿Quién se beneficia con ¿Quién esa se muerte? beneficia? Y por esa línea de hipótesis va, ¿no es cierto? Así que cuando hay algo raro que se mete, que no está en la línea con la que le dice, hay que preguntarse quién gana con esta verdad que se propone o con esta mentira que se propone, ¿no? Y ahí vemos que el propósito es que más que atacar a Dios como creador, atacar el día de reposo como señal de la adoración, porque Exacto. adoramos a Dios porque es nuestro creador, no porque nos gusta o porque nos ha dado cosas, lo adoramos porque pertenecemos a Él y es nuestro verdadero creador. Quería agregar algo Sí, en cómo no. relación a la cita que acabamos de leer. Ahí en la parte final de la cita dice que Dios hizo todo claro. Acá el problema es que se duda mucho, o sea, aquellos que están en oposición a los días literales de 24 horas es porque no creen en la palabra de Dios, vamos a Sí, decirlo contundentemente. Acá dice hace oscuro e indefinido aquello que Dios hizo sumamente claro. Yo tengo que creer, uno, porque lo dice la palabra de Dios, que es el tema central de la lección. La palabra de Dios es viva y eficaz, se marchita la hierba, muere el hombre, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, tengo que creer porque lo dice la Biblia. Son días de 24 horas, somos producto de la creación de Dios, Dios tiene un propósito para nosotros, y luego Él nos recuerda a través de la historia bíblica, como dijo recién José, que somos criaturas, que somos hechura de parte de Dios. Entonces, entendiendo esto, no vamos a tener dificultades, vamos a escuchar siempre posturas evolucionistas que van cambiando y modificando y cuestionando y planteando dudas en todo momento. Pero nosotros tenemos la Biblia y solamente tenemos que creer y aferrarnos porque es la palabra de Dios, y eso no es error, eso es al contrario, afirma nuestra fe. muy bien, excelente aporte. No sé si Sergio podés estar con audio ahora. No te estamos escuchando, quizás estamos ahí con una dificultad también.
Bueno, y este debate entre sábado o domingo se basa justamente en por qué es especial el sábado y para quién fue relevante el sábado como día de reposo. Si fue para Adán y Eva, si fue para el pueblo hebreo, si fue para todos, y si fue para todos, ¿por qué? Génesis 2:3, no sé si querés leer, Claudio, por favor. Sí. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, hoy en día el mundo está armado de lunes a sábado, y yo diría de lunes hasta el sábado al mediodía, ¿cierto? El sábado mediodía. A nivel empresarial es el día que queda más cómodo, se ha establecido que es el día comercialmente, culturalmente indicado, y los que guardamos el sábado y los que sostenemos que el sábado es el día de reposo somos una gran minoría en este mundo, pero Dios en Cristo se proclama, según Mateo 12:8, como Señor del sábado. Señor. ¿Qué les dice este hecho a ustedes de que Cristo sea Señor del día de reposo, Señor del sábado todavía? ¿Qué les sugiere este hecho? En principio, bueno, José. No, yo quería remarcar que el hecho del sábado, que por ahí el mundo lo ve como un día común y corriente, es más, en lo comercial es el día más apropiado muchas veces para desarrollar nuestras actividades. Sí. Me ha tocado vivirlo porque trabajé en una empresa comercial, por así decirlo, y bueno, me ha tocado esa situación. Pero el hecho del sábado radica en que nosotros tenemos un momento especial que Dios bendijo y santificó para que nos encontremos con nuestro Creador, para que se lo dediquemos a Él y no a las cosas que nos rodean cotidianamente, ¿no? Y por ahí eso es lo que cuesta hacer entender en el mundo, ¿no?, que nos rodea, cuál es la bendición que recibimos en ese día, sino que no es tanto el hecho del día en sí, sino lo que recibimos en ese día, que es la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las iglesias. Así es, ¿no es cierto? Y también vemos que, así como Génesis deja en claro que el sábado es un día especial, es el mismo mensaje que lleva el sello hasta el final. Apocalipsis 14:7, vemos que Dios nos invita a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea que el sábado es sábado porque Dios es el sello de la creación de Dios. Eso está presente en el cuarto mandamiento y también se repite en el último mensaje que el pueblo de Dios predica antes de la venida de Cristo, ¿no? Pero otro asunto importantísimo que entabla Génesis y el relato de la creación es el plan de Dios para la familia humana, ¿no es cierto? Para la felicidad o para el cuidado de la familia humana. Si fuera que Dios, cuando creó al ser humano, dijera, bueno, ustedes van a ser cuidados por ángeles nomás y yo creo de entrada a 1.000.000 de seres humanos con sus ángeles y no hay ningún tipo de reproducción, bueno, el modelo de la familia sería cada persona con su ángel. Pero Dios estableció otro plan. ¿Cuál fue el plan? De 2 a 4 y ahí a multiplicarse y a llenar la tierra, ¿no? Génesis 2:18, a ver quién lo puede leer. José te toca, me parece. Sergio sigue sin audio, me parece, nuestro amigo. A ver. Bueno, lo leo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Bueno, así que el plan de Dios fue que el hombre tuviera un complemento y la mujer tuviera un complemento, ¿sí? Ese es el plan de Dios para la familia humana. Fueron creados distintos para ser complementarios y por eso el matrimonio es el ideal de Dios, porque se necesita sí o sí complemento para que la familia humana esté equilibrada. Las diferencias son la virtud del matrimonio. Los hijos son fruto de esta relación y todos aquellos que de alguna manera proponen un modelo mejor no están cumpliendo con todos los requisitos que una persona necesita para ser formada con equilibrio para ser feliz. El propósito original de la creación de Dios era un mundo lleno de familias amorosas que pusieran a Dios por encima de todo, reflejaran su carácter y criaran a sus hijos en humilde obediencia. ¿Cuánto duró este ideal de Dios en el mundo? Y hasta que entró el pecado. Ese es, para Dios esta institución debe ser permanente. Y Dios tiene un propósito maravilloso con la familia, que quiero rescatar un poco esa idea,
de que Sí, sigue vigente el plan de Dios desde el Génesis. Las sí, familias controladas, las familias espirituales, las familias fieles a Dios, las familias que persisten en la palabra y que en definitiva hacen de Dios su escudo, son familias que son luces en donde están. Primero, que ellos son felices. Elena de White menciona de que cada hogar, cuando se constituye en el temor del Señor, se transforma en un pedacito de cielo. Es decir, que acá encontramos una verdad importante de que siguiendo los propósitos de Dios en base a lo que Él plantea a la familia, el matrimonio especialmente y luego los hijos, es un vínculo que no se puede romper y que se establece en la madurez del carácter en función del temor de Dios. Y eso es un mensaje importante en estos tiempos donde hay familias disfuncionales y hay diferentes problemáticas que van surgiendo, que menciona la lección, y que sin duda estamos como humanidad sin Dios perdiendo el rumbo. Entonces viene la familia y levanta un poco la bandera y la luz respecto a este tema. así es, más allá de que por las circunstancias propias de un mundo de pecado, hay padres que abandonan a sus hijos, madres que abandonan a Tal sus cual. hijos, padres que mueren. Así, Ujú. así es el pecado, ¿no es cierto? Trae una serie de circunstancias o de contratiempos a la familia que no siempre tienen que ver con separaciones o con divorcios. A veces también hay situaciones que hacen que los niños o que parte de la familia se pierda o que fallezca, pero la familia que está constituida, ¿sí? Tiene que y cuenta con esa bendición de Dios y respeta ese plan y ese ideal de Dios, ¿no es cierto? De establecer al Señor como el fundamento y como el principal pariente que podamos tener nosotros, ¿no? Otro punto fundamental que se plantea en el relato de Génesis y en la lección de esta semana es el gran problema del pecado, un problema que es muy incómodo para el ser humano. Porque hoy, si uno lee, ¿no es cierto?, revistas o ve en los periódicos o en los medios, ¿cuándo se habla sobre pecado? ¿Tiene prensa el pecado? Alguien dice, el problema del mundo es el pecado. ¿Quién lo dice? No se No, dice. no encontramos No esa está. queja en los medios, no. Exactamente, la culpa parece algo como que es inventado, como que es un pensamiento enfermizo que hay que dejar. La culpa, nadie quiere hablar sobre culpa, ¿no? Es como que la culpa no No, existe. Pero la Biblia dice que hay culpa, porque hay pecado. Y que la solución exacto. para la culpa no es negarla, no es esconderla, sino que es confesar, y Dios perdona, ¿no? ¿Alguno de ustedes, muchachos, quiere leer Génesis 2:17? Si lo puede leer alguno de ustedes. A ver, Sergio, Un bajito, te escuchamos bajito, a ver. Ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Se escucha? Un poquito El mejor se día escucha. de que él comiere, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Muy bien, ahí entonces encontramos lo que Dios advirtió en Génesis 17 acerca de que el pecado era un riesgo, ¿sí? Era un riesgo grande ante la desobediencia, y efectivamente vino el pecado y con el pecado vino la muerte. Esto es importantísimo. ¿Por qué el enemigo introdujo el tema o el asunto de la evolución? ¿Quién gana con eso? De vuelta, ¿quién gana con ahí esa está. mentira? Gana él porque ahí justifica o niega que el pecado sea el gran problema del mundo. Y si no hay pecado, tampoco hay ley. Y si no hay ley, para el Exacto. conservador, ¿verdad? Sí. Vale Algo decir que... que ahora cuando hablamos un poco de la presencia del pecado, tenemos que hablar también de la presencia de la solución que Dios propone al pecado. Y si nosotros nos dejamos llevar por la teoría de la evolución, entonces se pierde de vista el sacrificio de Jesús y la posibilidad de la restauración y la redención. Entonces es importante que nosotros, siguiendo la línea, ¿no?, de la palabra de Dios, creamos que hay solución, creamos que hay esperanza. Hablábamos hace un momento de las familias disfuncionales, las familias con miles de problemas, incluso familias quebradas. Sí, Ahora el tema de la fe es importantísimo porque nos permite a nosotros aspirar a algo más. Como decíamos al inicio del tema, ahí está el norte que Dios plantea a cada uno de nosotros.
El norte es la vida eterna, y para la vida eterna necesitamos solucionar el problema del pecado, y para el problema del pecado apareció Jesucristo en la cruz para darnos salvación. También, Exactamente, así que es importantísimo el tema del pecado porque eso nos abre paso al tema de la cruz. José, estabas allí para... no, también agregar que vemos que en todo lo que Dios hace, volvemos al principio y vemos que nada se hace al azar a través de lo que hace Dios. Y que Dios nos dio la libertad de la elección para que podamos elegir la manera de vivir, siempre Él aconsejándonos la mejor manera, pero también vemos que Él siempre está preparado para cualquier situación, y en este caso para el pecado, entregó a su propio Hijo, ¿no? Que fue lo que le costó al cielo, que fue todo lo que le costó al cielo, pero que no fue azar tampoco. Dios ya estaba preparado y siempre está preparado para sustentarnos. Amén. Así que hubo una preparación para la creación, pero también para la redención. ¿Algo que decir acerca de esto, Sergio? Sí, que la Biblia es un orden, ¿no? Y es un plan de Dios. Sí. Si vemos la Biblia, la vemos como un plan de Dios, un plan redentor. Simplemente eso, que la Biblia la tenemos que ver así. Es ordenada, pero también con un plan final, ¿no? Un lindo plan de esperanza, ¿no? Amén. Gracias a Dios por ese plan maestro de creación y redención. Terminamos ya con esta cita de la educación, página 116, que dice: ¿cuán a menudo se revisan o desechan las supuestas deducciones de la ciencia? ¿Con qué prontitud se añaden o quitan millones de años al supuesto periodo del desarrollo de la Tierra? ¿Y cómo se contradicen las teorías presentadas por diferentes hombres de ciencia? Cuando se considera esto, ¿consentiremos nosotros, por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos, en desechar esta declaración de la Santa Escritura, tan grandiosa en su sencillez? Y creó Dios al hombre, su imagen de Dios lo creó. Debidamente comprendidas tanto la revelación de la ciencia como las experiencias de la vida, están en armonía con el testimonio de la Escritura en cuanto a la obra constante de Dios en la naturaleza. Gracias a Dios Pastor, porque... Sí, te escucho. Bueno, Claudio, también damos clase de historia, y todos los libros de historia generalmente es evolucionista, los libros Sí. manuales que nosotros usamos, ¿no? Seculares. Y se hace difícil por ahí explicar a los chicos el tema de la evolución, ¿no? Sí. Pero yo siempre le digo a los chicos este proceso tan sencillo y no tan complicado. Le digo, chicos, ¿qué es más fácil creer? ¿En millones de años o en miles de años? La Biblia habla de miles de años, de la creación. La evolución habla de millones, porque no puede explicar, ¿sí? Está bien, las teorías por ahí pueden llegar a explicar ciertas cosas, pero encontramos evolución en lo pequeño, la microevolución. Entonces yo siempre salgo con el ejemplo de la mariposa, cómo de un gusano pasa a ser una mariposa, ¿no? O sea que el engaño de Satanás es tal que introdujo en la humanidad esa mentira, ¿no? La evolución. Si bien encontramos en la naturaleza la microevolución, pero no venimos de la evolución. Eso es obvio. Entonces yo con este pequeño ejemplo a los chicos de 4 años, que se los traigo, para que ellos evalúen, ¿sí?, de qué es más fácil creer. Sí. O creer en millones de años o en miles de años. Es simple. Sí. Así es, hay que tener más fe para creer en lo que la falsamente Exacto. ciencia dice, Sí. que lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Así que lo más simple es, y lo más hermoso es lo que Dios ha revelado. Se nos está terminando el tiempo ya para este repaso. Les agradezco mucho, queridos hermanos, Claudio, José, Sergio, por la participación, y vamos a terminar este repaso con una palabra de oración. Te pido, Sergio, que puedas terminarnos con la última oración, por favor. Gracias. Bueno, te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros en este momento. Queremos pedirte que tú nos ayudes a entender, a entender tus escrituras, Señor, a poder comprender, Señor, que todo lo que tú has hecho es un plan maravilloso para que nosotros podamos estar contigo en un futuro no muy lejano, Señor, y queremos pedirte justamente que nos ayude, que nos acompañe en este proceso. También bendice a la gente que va a ver este video y que esté con ellos en todo tiempo. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. 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 Amén.